basado en Daniel 12, es basado en la frase que vamos a leer ahorita, y es un tiempo de angustia cual nunca antes el mundo haya vivido. Amén. Un tiempo de angustia cual nunca antes el mundo haya vivido. Vamos a relatar esta palabra. Sin embargo, la Biblia habla, ¿verdad?, que el principio creó Dios el cielo y la tierra, y habla de que habrá un fin, lastimosamente, pero así está predestinado en los anales y tiempos del Dios Todopoderoso. Y lea conmigo el versículo 1 y nos vamos a unir hasta el versículo 13. Amén. Sígame en voz alta, por favor, para que también usted vaya poniendo atención a la palabra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Palabra profética, amados hermanos. La Biblia establece que pronto se establecerá un gobierno mundial. El mundo desde hace algunas décadas se ha estado moviendo bajo una forma de poder dominar a las naciones y unirlas, ¿sí? Anteriormente a este periodo se hablaba de soberanía de las naciones. De hecho, México, una de sus denominaciones en su constitución, dice que es un país libre y soberano. También el estado de Puebla tiene su constitución y dice que es un estado libre y soberano. Sin embargo, esto ha decaído porque se han formado filosofías o formas de pensamiento. En las universidades y en las escuelas le denominaron globalización. Hoy en día esto se une a través de tratados de libre comercio, donde se unen en América, ¿verdad?, muchos países, el Mercosur, en el tratado de libre comercio de lo que es América del Norte. En Europa existe la Unión Europea, en África existe la Unión Asiática y Africana de Países, y todos estos se convergen en una organización llamada Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y muchas políticas que los gobiernos a nivel mundial tienen que poner es porque vienen de parte de la Organización de las Naciones Unidas. Porque la Biblia habla que vendrá un gobierno mundial y que lo va a dominar un personajazo llamado Anticristo, que va a ofrecer paz al mundo entero, y todas las naciones van a rendirse ante su gobierno. No va a usar la guerra.
Él va a usar un poder del maligno de persuasión y de convencimiento, algo increíble. Nosotros vivimos eso. Como nación, México no está ajena a esa situación. El texto que nosotros acabamos de leer es en medio de la 70ª semana de 3 años y medio. El pueblo de Dios experimentará la angustia cual nunca antes haya vivido. De aquí en adelante, amado hermano, la iglesia siempre va a ser liberada. Amén. Si usted está en Dios, va a vivir de forma diferente. Amén. Va a tener su esperanza en un Dios eterno. Pero, amado hermano, de aquí para adelante se viene unos últimos 7 años que representan una semana, en la cual sería la última semana para que se cumpla el tiempo del fin. Y en este tiempo, amados hermanos, es cuando se levanta ese gobernante mundial. Ahora, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios como punto número 1. Una gran multitud resucitará para ese tiempo. Vaya usted a Daniel 12:2 de nueva cuenta. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá habrá una resurrección, hermanos. Este primer grupo participará de la bendición milenial después de los días de angustia. El segundo grupo, que son los impíos, serán resucitados después del gobierno milenial de Cristo. ¿Cómo afirmo esta aseveración? En Apocalipsis 20, por favor, busque el último libro de la Biblia. En su capítulo 20, del versículo 4 al 6, vamos a leer esta preciosa palabra de Dios. Entonces, el mundo se va alineando, se va a ir convergiendo cada día para llegar a esta última semana que va a marcar el cumplimiento de los últimos días, hasta llegar al día de angustia cual nunca antes el mundo haya vivido. Algo increíble. Y mire, el mundo ha vivido muchas cosas, pero todavía no se cumple esta preciosa palabra de Dios. Apocalipsis 20 del 4 al 6, leemos todos juntos. Lea conmigo en voz alta. Y dice la palabra: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amados hermanos, ahorita vamos a repasar el acontecimiento más grande bíblico que va a suceder. Es lo que se denomina arrebatamiento, amados hermanos. La iglesia que ha recibido a Jesucristo, pero que ha recibido a Jesús de todo corazón. Amén. Hoy en día, en muchos lugares, hay mucha gente que se convirtió solamente en simpatizante del evangelio. Les gustan las canciones, bailan, danzan, cantan bonito, tienen mucho talento, pero no están comprometidos con la palabra de Dios. Yo le invito a usted que se comprometa y se entregue de todo corazón delante de Dios. Amén. El acontecimiento más grande que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Dice que Jesucristo va a venir por su iglesia amada, y los que estuviésemos vivos cuando Él viniere, seremos arrebatados con Él. Tal como Elías, cuando usted lea la Biblia, va a ver que Elías no fue enterrado. Elías no fue, su cuerpo no se vio, sino fue con Eliseo, y la gloria de Dios descendió en carros de fuego, y Elías fue transportado vivo hacia el cielo. Así dice la Biblia. Así también dice la Escritura que nosotros, si Cristo viniese y estamos con vida, seremos arrebatados para verle a Dios en los aires. Amén. La iglesia primero va a ser llevada
Y después de esto viene este periodo muy fuerte donde las naciones, incluyendo Israel, van a hacer pacto con el gobierno mundial dominado por una sola persona. Amén. Va a haber políticas de gobierno muy atractivas. De aquí en adelante, lastimosamente, vamos a ver un decaimiento moral tremendo. ¿Sí me explico? Lastimosamente, todas las naciones van a aprobar el aborto, van a aprobar la equidad de género, van a influir en las escuelas la ideología de género. México no es obstáculo de eso. Ya aprobaron el aborto, en muchos estados ya están poniendo leyes de ideología de género. Van a deconstruir y se va a volver una calamidad. Los robos van a aumentar. Ahorita vamos a ver más adelante, ¿verdad?, la preciosa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se tiene que crear un escenario mundial de caos para que cuando el anticristo ofrezca apoyos sociales, cuando el anticristo ofrezca solución a esos problemas, la mayoría de gente va a ir corriendo a recibirlos. ¿Sí me explico? Pero va a ser en un tiempo muy difícil. Acá habla Apocalipsis que acabamos de leer, que va a haber personas que van a ser salvas en ese periodo, gente que conocieron la Biblia pero que no fueron arrebatados porque su vida no estaba lista para recibir a Dios. ¿Ya me explico? Porque no tomaron en serio la palabra de Dios, porque creyeron que les iba a dar tiempo a arrepentirse, pero vino el paro cardíaco, no les dio tiempo, vino el accidente, no les dio tiempo, y lastimosamente no van a estar preparadas. Pero esas personas les va a costar 2 veces más, 3 veces más el poder ser salvas. Dice la Biblia, fíjese, que aún la muerte va a huir. Ya vería a muchos de ellos aventarse al metro, aventarse de edificios muy grandes, inyectarse, ¿no?, tomarse pastillas para matarse, pero no van a poder morir porque la muerte va a desaparecer. Amén. Como a un personaje allá donde vivo muy cerca, muchacho, que amenazó de un edificio de 4 pisos matarse y trataron de agarrarlo y se logró aventar. No sé si vieron, ¿verdad?, esa noticia, y lastimosamente solo se rompió columna, costillas, y no se murió. Desde 4 pisos. Una niña se cayó de 2 pisos también y no se mató, simplemente se dio un golpazo. Cuenta su mamá que está viva la niña. Para ese tiempo la muerte va a huir. Amén. Los medios normales para matarse no van a funcionar para que la muerte desaparezca. Va a ser muy difícil. Dice que nadie va a comprar ni vender si no lleva una marca en la frente o en la mano. Amén. Hoy en día ya hay sistemas. Las tarjetas de crédito se considera que las tarjetas de plástico, el dinero de plástico va a desaparecer. Amén. Hoy en día ya existen cosas muy pequeñitas como un alfiler que pueden meterle información, lo de una biblioteca. Cada quien va a llevar, se piensa tal vez una opción, un chip donde toda tu información va a pasar y van a saber absolutamente todo de ti. Va a ser muy difícil, amados hermanos. Hoy en día las restricciones son que si usted, ¿verdad?, tiene temperatura o no lleva un cubrebocas, no puede entrar a unos centros comerciales y lo detienen con vigilancia. Para ese tiempo usted no va a poder comprar ni vender. Pero acá dice que los únicos que son salvos son los que no llevan la marca de la bestia. O sea, para ser salvos va a ser mucho más difícil. Por eso es necesario, hermanos, que no ignoremos la palabra, que usted sepa que esto es algo glorioso, que usted está en buen camino, amén, en camino de salvación, que sí va a haber dificultades, sí, puede haber rechazo, ¿verdad?, de la familia, puede haber burla de parte de la gente que no conoce a Dios, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque el Señor algún día vendrá y le veremos cara a cara. Alabe a Dios porque su misericordia es para siempre ahí en su lugar, y dele gracias a Dios por su bondad. Ahí en Apocalipsis 20, por favor, del 11 al 15, Apocalipsis 20 del 11 al 15, vemos otra parte, amados hermanos, que es futura y que es para los tiempos finales, escatológicos para la humanidad. Acuérdese que el mundo, sin darse cuenta, se va moviendo para cumplir la preciosa palabra de Dios. Satanás conoce la Biblia, amados hermanos, y por eso trata de tergiversarla, trata de que los movimientos políticos y sociales vayan en franca oposición a la palabra de Dios, porque él sabe que esto se tiene que cumplir. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 11 al 15
y le invito a que lea conmigo en voz alta la preciosa palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto, amados hermanos, es postmilenial, ¿sí? Este es un juicio ya final para todas las naciones. Amén. Por multitudes, ahí dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ver cuál es el orden de esta resurrección de los muertos. Para eso le invito a que vaya a 1 Corintios 15, 22 al 24. Es importante escudriñar la escritura para encontrar un poco de mayor claridad en ella. Amén. No es fácil hablar de profecía, pero al coordinar, al leer todos los versículos en conjunto, nosotros podemos encontrar una cronología de cómo van a suceder los tiempos finales. 1 Corintios 15, 22 al 24. Alabanzas al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hoy en día existe una purificación en la iglesia, yo así lo veo. Muchos están siendo llamados a pertenecer a la iglesia y muchos otros han retrocedido. ¿Por qué? Porque su fe no estaba lo suficientemente sostenida. Pero yo invito a toda la iglesia que se mantenga firme, fuerte en el poder de la palabra de Dios, porque nuestros acontecimientos son temporales, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Leemos juntos 1 Corintios 15, 22 al 24. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La palabra de Dios, amado hermano, me asegura que el único gobierno que al final va a predominar es el gobierno de Dios, amén, de nuestro Señor Jesucristo, que va a suprimir, amado hermano, toda autoridad, todo reino, amén, toda nación y también lo espiritual, toda potencia. El único, amados hermanos, que ya está sentenciado es Satanás. Satanás sabe que su juicio ya está ejecutado, amén, ya está dicho, y él es el único que va a ser al final suprimido junto con todas sus potestades, principados, potestades, señoríos que se mueven. Ahora vamos a ver, dice acá que Cristo son las primicias, amén. El primero que resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Busque Colosenses 1:18. Eso ya lo supimos. Vamos a ver cuál es el orden de estas resurrecciones, amén, y que hace alusión para incrementar un poco lo que dice Daniel 12:2. Colosenses 1:18, ahí en el Nuevo Testamento, adelante de Corintios, leemos la preciosa palabra de Dios. Y lea fuerte conmigo, por favor, esta preciosa palabra de Dios. Y dice, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando habla que es la cabeza de la iglesia y cuando habla de primogénito, amados hermanos, habla de que Dios tiene preferencia, gobierno, autoridad en todo, amén. Entre ellos, al vivir como humano, fue el primero resucitado de los muertos. Al nombre de Cristo de la gloria, amén. Resucitado que actualmente vive.
Porque en el ministerio de Cristo y de profetas hubo muertos que resucitaron, pero volvieron a morir. La resurrección eterna, amados hermanos. Para esto también luego dice en Corintios 15, 22 al 24, dice: luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Es un periodo de tiempo desde el arrebatamiento de la iglesia y continúa de manera indefinida. Yo sé que a algunos no les ha alcanzado a buscar las citas, pero póngame atención más o menos los acontecimientos. Amén. Como le decía, la iglesia es arrebatada cuando Cristo vuelva a aparecerse. Amén. Cuando se predicó que Jesús iba a nacer de una virgen de Belén, que iba a ser crucificado y todo eso, de Nazaret que iba a ser, fue una profecía dada 800 años antes. Amén. Muchos no creyeron, pero el pueblo de Dios sí creyó y se cumplió. Esto también es profético, que Cristo va a volver a venir. Mucha gente que tiene el corazón duro, que no conoce la Biblia, va a decir que es una locura. Pero como es la palabra y se está cumpliendo, se va a cumplir tarde que temprano. Amén. Después, a mediados del periodo de tribulación, hermanos, hay dos testigos que serán resucitados. Dice la palabra que se cree, amados hermanos, que Enoc y Elías, que son los que no han muerto, amén, ellos van a regresar y van a predicar a la manera que lo hacen los evangelistas, públicamente. Amén. El evangelista predica en estadios, en plazas, en las calles, como nosotros de manera humilde lo hacemos en los centros de las ciudades. A veces lo hacemos, amados hermanos, en las plazas de los pueblos. Ahí hacemos eventos públicos para predicar la palabra. Dos testigos predicadores van a predicar el evangelio eterno públicamente. Satanás mismo, el anticristo, la bestia, el falso profeta, dice que van a matarlos y van a ponerlos a exhibir en la plaza pública, y todo el mundo se va a regocijar. ¿Por qué? Porque ellos oraban para que descendiera plaga sobre la humanidad y caían, y entonces se volvieron enemigos de los humanos. ¿Sí me explico? Porque ellos tenían la autoridad de Dios. Cuando los matan van a hacer fiesta, pero grave situación, porque Dios los va a volver a levantar. Es otra resurrección. Eso es en el periodo de la gran tribulación. Ahora, el periodo tercero es de los santos del Antiguo Testamento. Ya leímos Daniel 12:2. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para resurrección eterna. Amén. Ese es el otro periodo. Y ya al final, amados hermanos, son los mártires de la tribulación, aquellos que les va a costar mucho más difícil. Ahora no es tan complicado buscar a Dios. Amén. Simplemente entregar nuestro corazón con todo nuestro ser. Amén. Y si sufrimos algún oprobio, decir: Señor, si a usted le crucificaron, aunque a mí se burlen de mí, hablen de mí, digan que ya traicioné, mil cosas. ¿Sí me explico? Pero mantenerse en la fe en Dios. Para los que tienen vida eterna, hermanos, en ese periodo va a ser mucho más difícil, porque no van a poder comprar ni vender. Imagínense, algunos van a tener que morir de hambre o de la ayuda de alguien por ahí a escondidas. ¿Sí me explico, amados hermanos? Porque nadie que acepte la marca del sistema mundial va a poder ser salvo, porque es un gobierno implementado por mismo Satanás y por el anticristo. Entonces, este es el orden de las resurrecciones. Y dice, amados hermanos, que después de esto viene el fin, amén, de toda la era de la humanidad. Ya leímos Apocalipsis 20 del 11 al 14, que dice: el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, ya va a ser por la eternidad. Ahí ya es el cumplimiento de los últimos tiempos, y es para todas las personas no salvas. Bueno, como punto número 2 de mi predicación del día de hoy, repita conmigo: tiempo de angustia cual nunca antes la ha habido. Amén. Esto es profético, no se ha cumplido. Vaya usted a Daniel de nueva cuenta para traer a memoria la lectura inicial. Daniel 12, vamos a leer del 7 al 9 nada más, para recordar una vez más. Acuérdese, cuando predicamos, no pierda nuestra cita inicial para que sea fácil que usted pueda referirse a ella de nueva cuenta. Lea fuerte conmigo el versículo 7 y dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es palabra de profecía. Hay una lucha espiritual que finalmente dará como resultado la liberación del pueblo de Israel. El mundo, hermanos, ha vivido muchas calamidades, amén. Pero inclusive la que hoy estamos viviendo tal vez se quede corta a otras calamidades que ya ha vivido. Pero lo que acá la profecía habla, que es una que nunca antes la humanidad haya vivido, amén. Se quedó corto Sodoma y Gomorra. El diluvio se quedó corto para este tiempo profético, ¿sí? Y la humanidad ha vivido, por ejemplo, en algún tiempo, hermanos, hubo una infección llamada tuberculosis, que todos hemos tenido noticia de ella. Y aproximadamente, amados hermanos, en un artículo publicado por Carl Howe titulado ¿Cuántos seres humanos han vivido en la Tierra?, el autor estima que aproximadamente han vivido 107.602 millones de humanos desde el 50.000 antes de Cristo hasta el 2011. En ese mismo estudio se estima que tan solo en 2011 hubo 67 millones de muertes, hermanos, por tuberculosis. Un azote tremendo. 67 millones. Amén. Entonces, y que a lo largo de la historia más de 1 billón de individuos han fallecido a causa de este virus. La Organización Mundial de Salud dice que aproximadamente 2.3 billones de seres humanos que viven en este momento están infectados de tuberculosis, y aún así estamos hablando de que hay 200 millones de personas que padecen la enfermedad, y de ellas más del 70% puede contagiarla. Un azote que ha vivido la humanidad. La viruela también, esta infección marcó al mundo. Se calcula que a través de la historia la viruela ha matado a más de, fíjese, 500 millones de seres humanos. La peste bubónica, que fue el Apocalipsis, le denominaron de la Edad Media, se calcula que en el periodo de 1346 a 1350, solo en 4 años, murieron 200 millones de seres humanos. Algo terrible, ¿verdad? La influenza también, amados hermanos, se calcula que 18 millones de individuos murieron en la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos de América entraron a la guerra en 1918 y en sus primeros barcos llevaron enfermos de influenza a una Europa mermada por el hambre, la pobreza y 2 años de guerra. El resultado fue gravísimo. Sin embargo, amados hermanos, vayan ustedes por favor a Mateo 24. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 24, 21 al 29. Pero lo increíble de la escritura. Por eso mucha no quiere la Biblia, amén. Porque no va conforme a las corrientes filosóficas o pensamientos de este tiempo. Mucha gente no va a querer la Biblia porque va a decir: ella me habla de algo que es tribulación, cual nunca antes el mundo. ¿Quién quiere leerla, verdad? ¿Quién quiere saber que está destinado para ello? Nadie. Pero nosotros que conocemos la palabra no queremos ignorarla, sino queremos saber que Dios nos dejó anticipado las cosas que habrán de suceder, tarde que temprano. Mateo 24 del 21, leemos y ponemos atención a la palabra. Lea fuerte conmigo, por favor. Mateo 24 del 21 al 29 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera en el cuerpo muerto,
ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice la Escritura, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Las grandes calamidades que la historia de la humanidad ha registrado, amados hermanos, la Biblia profetiza que vendrá una mucho peor. Amén, amados hermanos, mucho peor. Algunos han filmado el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, donde aún las mismas iglesias, amados hermanos, se quedan semi vacías, porque no todos los que acuden a las iglesias van a ser salvos, ¿sí me explico? Sino aquellos que llevan una relación personal con Dios y que tratan de caminar con Él día a día, porque nadie sabe el día ni la hora en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, alentaos con estas palabras, alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lea Lucas, busca Lucas 21, por favor. Lucas 21, le doy un poquito de tiempo para que busque ahí adelante de Mateo. Entonces, amados hermanos, hemos relatado la palabra de Dios y hemos visto que el Señor habla de un tiempo final. Yo sé que esta palabra no es tan abrazada, no va a ser aplaudida ni recibida, ni aún en muchas iglesias, que ya no se predica esto. ¿Por qué? Porque son palabras demasiado fuertes. La Biblia habla, y ahorita vamos a leer más adelante, imagínense, tanto va a ser este juicio que los ojos se les van a secar a las personas, la piel se le va a derretir, algo increíble. Se habla a través de radiación, amén, de algo que literalmente el fuego va a dar más su luz, ¿verdad? Que va a afectar en nuestro cuerpo. Lucas 21:20 dice la palabra, lea fuerte conmigo por favor. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mucha gente para ese tiempo va a decir, ¿cómo no me muero? Yo no quiero vivir, yo no quiero pasar esta calamidad, estas situaciones tan increíbles, tan tremendas. Por eso, amados hermanos, sin que esto nos infunda temor, sí conocimiento, amén, que vale la pena caminar en el Señor, que vale la pena no gozar de los deleites temporales de esta vida que son contra la palabra de Dios, amén, que son pecado, con tal de ganar y permanecer en la preciosa palabra de Dios. Zacarías 13 del 8 al 9, es Antiguo Testamento, busque por favor. Habla de todo esto que Daniel profetizó, y amados hermanos, es algo increíble, es algo sorprendente. El mundo se va moviendo hacia allá, y hoy en día estamos en tiempos proféticos finales, que son solo avances, amén, del gobierno mundial, del anticristo, que va a implementar a nivel mundial. ¿Y por qué sí se va a ejecutar, amados hermanos? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Sí me explico? Por eso es que sí va a suceder. El mundo, como le decía en mi introducción, se ha ido moviendo hacia allá. Muchos reinos, naciones. Mire, amado hermano, es increíble cómo muchas políticas de gobierno se van implementando a nivel mundial porque la Organización de las Naciones Unidas las va implementando y se les vuelve casi obligatorio a los países porque hay dinero invertido
Mucha gente cree, amados hermanos, que la vacuna que estamos viviendo o este virus que estamos padeciendo, mucha gente cree, y yo también creo por la palabra de Dios, sin hacer teorías de conspiración. Mire, había escritos desde antes que era la agenda, le llaman Agenda 2030, donde se tenía que reducir a la población. Nosotros en México vivimos algo que le denominaban planificación familiar, que no era otra cosa que teníamos que disminuir la capacidad de tener hijos. Y muchos fueron adoctrinados al grado que nuestras generaciones, hoy en día usted le pregunta a jovencitas y dicen tener hijos, no, ya están adoctrinadas. Amén. Y eso vino incrementándose. Y dentro de ello, de esas agendas, ya desde hace años, ya estaba que se tenía que reducir la población mundial. Amados hermanos, una pandemia mata a más gente que una guerra mundial, ¿sí? Fácilmente. Entonces, las pandemias, virus, pueden incrementarse de aquí en adelante. Amén. Pero los que estamos en Cristo debemos de estar en paz, en seguridad, que vivamos lo que vivamos, somos del Señor. Amén. Y si antes de que Cristo viniese, le vamos a recibir en los aires para vivir en las moradas eternas, para decir: Señor Jesucristo, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene para los que le buscan. Al nombre de Cristo, dele gloria y gócese con estas palabras. Zacarías 13, del 8 al 9. Lea fuerte conmigo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: por lo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, fíjese literal que dice, se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Algo increíble. Alguien dice que el mundo no está preparado para una tercera guerra mundial. Hoy hay programas, amados hermanos, mundiales, donde se incrementa, y los pactos que están intentando llevar en las naciones es la desnuclearización de las naciones, que tengan poca capacidad para crear armas mortales, ¿verdad? Como lo que se denominó bombas de exterminación masiva. Sin embargo, Corea del Norte sigue haciendo ensayos mundiales. Apenas acaba de lanzar varios misiles. Se cree que Irán tiene capacidad para crear esas bombas, Estados Unidos, Rusia. Pero muchos han pensado que lo que va a venir más adelante no va a ser, amados hermanos, algo nuclear, sino bacteriológico, que es más fácil. Amén. Yo en alguna predicación le decía que era increíble cómo en países regaban con avionetas líquidos para contaminar a la gente, enfermarla. Y es algo investigado y que está ahí, ¿sí me explico? Y sí lo creo, porque acá en Puebla hay una ciencia, una tecnología que puede hacer que llueva en un lugar o que no llueva. Amén. Se riega hasta por allá arriba donde están las nubes líquidos para concentrar el agua y que caiga en cierto lugar. O sea, la tecnología ha avanzado en gran manera. Pero estas bacterias, hermanos, va a provocar lo que dice Zacarías, una desintegración completa del cuerpo humano, algo terrible, algo que uno no quisiera pasar ni vivir. Mas la palabra de Dios me asegura en Apocalipsis que la iglesia va a ser guardada de estas calamidades. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele porque Él vive. Si es que puede hacerlo, hermano, no se ponga triste. Alabanzas al Cordero de Dios, ¿saben? Oiga, pastor, pero con algo tan tremendo que no hemos vivido, ¿cómo puedo sonreír? Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Amén? Regresamos a Daniel 12, 8 al 9, termino con esto, dice Daniel 12, 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del
fin. Amén. En ese tiempo a Daniel le dijo, cuando algo es profético y que no es para un tiempo, se tiene que cerrar. Amén. Pero acuérdese que en Apocalipsis dice que no se encontraba quien podría abrir el libro, en los rollos que estaban sellados, y solamente nuestro Señor Jesucristo es el que los abrió para el cumplimiento de los últimos tiempos. Alabanzas al Cordero de Dios. Y punto número 3, Dios no abandonará a su pueblo. Amén. Eso es lo importante. Con esto quiero concluir. Dios jamás ha abandonado a su pueblo. Dios lo ha cuidado. Sí es cierto que ha tenido que pasar muchas cosas, la iglesia ha tenido que pasar muchas cosas, pero al final Dios promete salvación eterna. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Amén. Dice ¿cuántos? Muchos. Amén. Y purificados. Acá vea cómo dice: los impíos procederán ¿qué? Impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado de continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amados hermanos, no me da tiempo hoy repasar, pero ya hay gente que es impía. La palabra impía es carente de piedad. Es aquella que odia el evangelio. Es aquella que no recibe la palabra. Es aquella que odia la Biblia, ¿sí me explico? Por lo que dice. Es aquella que se opone abiertamente a lo que Dios determinó para la humanidad. Y ellos van a siempre oponerse a la palabra. Hay gente impía dentro de las iglesias, también lo hay. Hay predicadores impíos, hay predicadores impíos. Que nada más, amados hermanos, ven a las personas como objeto de ganancias deshonestas y no aman a las almas. Si no oran por ellas, no las buscan, no les interesan. Pero esa gente que se impía va a seguir actuando de la misma manera. La Biblia me asegura, amado hermano, que aunque se pasen tiempos bien difíciles, va a haber gente maldiciente y que va a maldecir a Dios. Y aunque haya un tiempo de paz, Satanás va a ser atado 1000 años para el reino milenial de Cristo. Cristo va a reinar 1000 años en esta tierra. Satanás va a ser de vuelta desatado y miles y cientos de gente todavía se le van a unir. ¿Por qué? Porque son impíos, ¿sí me explico? Y van a maldecir el nombre de Dios y van a oponerse y van a querer vencerlo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque el que es impío, diga conmigo, el que es impío actuará siempre de forma impía. Amén. Mas usted y yo, ¿cómo dice la palabra? Ahí, que somos ¿qué? Entendidos al nombre de Cristo, dele gloria. Dice que estamos siendo emblanquecidos, amén. Estamos siendo purificados al nombre de Cristo, dele gloria. La impiedad será evidente en todas partes y aumentará como una corriente irresistible, y los impíos no entenderán. Hoy en día esto ha avanzado como usted no tiene idea. Hoy en día los hijos maldicen a los padres, amén. La gente roba como se roba cualquier cosa, miente como si fuera a cambiarse sus zapatos. La impiedad ha avanzado y seguirá avanzando profundamente, amén. El narcotráfico avanza, las drogas, la marihuana, el alcohol avanza, el cigarro, amén, la desintegración familiar, los niños maldicientes avanzan, los padres maldicientes avanzan, la maldad aumenta y aumenta y aumenta, porque los impíos actuarán impíamente y solamente la iglesia de Dios será purificada en medio de una generación perversa. Oh, poder en Cristo. Yo le invito a que hable en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Lastimosamente esto es profético y esto estamos viendo por todos lados. Desde hace muchos años, amados hermanos, los medios de comunicación, aquellos que tienen los medios masivos, amén, como es Hollywood, las televisoras públicas, se han encargado de educar, reeducar a la sociedad a través de mucha pornografía, a través de mucha violencia en el hogar, a través de mucho uso de armas, amén. Y se ha hecho apología de la destrucción, apología de la muerte, apología de la sangre, apología del homicidio. Y hoy en día vivimos las consecuencias de esta maldad que se ha incrementado día a día y sigue incrementándose cada día para lastimar la mente, el corazón de los seres humanos, y que hoy en día vean
en una predicación que hice, amados hermanos, aquí en la plaza de esta hermosa ciudad, un día me encontré con un anciano y este anciano era honesto y dice: qué bueno que usted está predicando de Dios, porque hoy en día, fíjese las palabras que me dijeron ese anciano: estoy viendo cosas que antes yo no vivía. Y le pregunté: Señor, ¿qué es lo que usted no veía? Dice: hoy en día ni mis hijos me respetan a mí. Antes nosotros respetábamos a nuestros ancianos y jamás les gritábamos porque ellos merecían respeto. Hoy en día me gritan como se le grita a cualquier chamaco. Dice: pero déjeme decirle algo más. Hoy en día ya no hay respeto, dice, ni en los hogares. Así me dijo el anciano, un poco triste. Y decía: hoy en día escuchamos que hay padres que violan a sus hijos. Hoy en día, dice, hay madres que venden a sus hijos. Hay madres que prostituyen a sus hijas. Dice: hoy se ha perdido el respeto aún dentro del hogar. Yo le digo algo: la maldad ha crecido tanto. Nunca exponga a sus hijos ni aún dentro del círculo familiar. Amén. Violaciones, ataques al pudor, ¿sí?, de niños y de niñas. ¿Sabe en dónde se han celebrado? Dentro del hogar. Es que es el tío y el tío es bien lindo y les trae cosas a los sobrinos. Mentira. Ahí fue cuando hizo actos terribles, porque se ha perdido el temor, el respeto. En los medios de comunicación hubo una noticia que a mí sí me cimbró un poquito, de una persona que aspiraba a ser candidato a diputado. Ahorita estamos en tiempos de elecciones, y esta persona exhibía fotografías con su hija, besándola de boca a boca, acostado con ella en la cama, se ve casi desnudos. Fíjese, algo increíble. La maldad va para arriba en aumento, ¿sí? Los que predicamos la palabra nos asustamos, nos causa terror, pero aún así tenemos que seguir anunciando la palabra de Dios, porque creemos que aunque sean pocos, pero va a haber muchos que todavía van a emblanquecer sus ropas, amén, que van a recibir la palabra y que van a tratar de caminar palmo a palmo en la presencia de Dios. Alabe a Dios, porque Él vive, su misericordia es para siempre. Leemos juntos 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice la preciosa palabra: también debes saber esto, y ponga énfasis, dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuadores. ¿Después qué? Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La institución católica, poco hablo de las religiones, tiene sobre su peso un lastre terrible, amén. Porque a nivel mundial, y esto es la realidad, los sacerdotes católicos, y ahí están las noticias y la historia, amén, han violado a cualquier cantidad de miles y miles de niños. Eso es algo que a mí me provoca terror, me provoca asco, porque los niñitos son lo más santo, lo más limpio que nosotros tenemos, y los debemos de ver como un tesoro que Dios nos dio en nuestras manos, ¿sí o no? Los sacerdotes han tenido poder económico. Acá en México hay el tema de uno que se llama Maciel, ¿sí?, que violó a cientos de niños, y algo terrible, amén. ¿Y qué es lo que hace la institución católica? Lo cubre, nada más lo cambia de lugar, ¿sí me explico? Ellos deberían de estar presos, pagando, ¿verdad?, por el resto de sus días, para que no cometiesen ese acto, ¿verdad?, en contra de los pequeños. Y la maldad se ha incrementado de forma increíble. Pero tanto hablo de los niños, también hablo de los hombres que maltratan a las mujeres, ¿sí me explico? Hombres que ven a la mujer como un objeto y que la golpean
físicamente y emocionalmente, todo eso está mal. La maldad se va incrementando cada día más, porque la palabra de Dios dice que en los postreros días así era. Iba a haber hombres con esas características. Santo es el nombre de Jesucristo. Dios nos guarde, nos ayude, ¿verdad? Nos dé la fuerza para vivir en medio de una generación perversa. El mundo no se acabará con un estruendo, sino con un lamento, hermanos, de acuerdo a su palabra. Los versículos 11 y 12, ya por último ahí de Daniel, hablan de días que se extenderán a más allá de los 1260 días. 1260 días, hermanos, habla de 3 años y medio, porque acuérdense que la última semana es de 7 años. Amén. No sabemos exactamente por qué se incluyen estos días adicionales. Sin embargo, puede ser necesario para la limpieza de la tierra y del templo. Algunos eruditos bíblicos sugieren que en estos días tendrá lugar el juicio de las naciones, que habla en Mateo 25. Puede ser que estos días son necesarios para poner en marcha el nuevo gobierno ya para ese tiempo. Preparación de un pueblo en Daniel 9:27, por favor. Dios guarda a su iglesia. Dios ha guardado a su iglesia. Dios tiene un remanente siempre. Dios tiene un pueblo en medio de cualquier calamidad que va a permanecer en Dios, que le va a amar, que le va a buscar, que va a permanecer en Él, que se va a apartar del pecado, no por religiosidad, sino por amor a la palabra, por obediencia. En Daniel 9:27, yo le invito a que lea fuerte conmigo, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué? Y nada más en resumen, este personaje llamado Anticristo va a ofrecer paz para las naciones. Va a ser pacto que ni Henry Kissinger, ni Bill Clinton, ni siquiera el yerno de Donald Trump, y ahorita no sé a quién designan, han logrado. Amén. Pero él lo va a lograr porque va a tener un poder de convencimiento increíble. Alguien pensaba que en Medio Oriente que era el anticristo porque tenía mucho poder. Hasta un pastor dice que fue a ver a un personaje que pensaban que era el anticristo. Decían, tiene tanto poder, desde que lo miran empiezan a llorar. Y este pastor quiso probar y fue a ver al Medio Oriente a esta persona. Dice que desde que entró al lugar sintió algo raro, y que cuando lo vio de lejos sintió las ganas de doblar rodillas sobre esa persona. Un poder tremendo, ¿sí? El anticristo, ¿cómo va a lograr esa paz mundial? Con un poder del mismo maligno para engañar. Va a ofrecer sacrificios perversos en el altar de Dios. El templo se va a volver a construir. El templo ahorita solamente tiene un muro que se llama el muro de las lamentaciones. Ya están los planos para que se construya. Ya existe la organización del templo, amén. Ya está trabajando, ya tiene los utensilios casi listos. Todo eso va a suceder, amén. Y a los 3 años y medio el anticristo va a dar la espalda y va a ofrecer cerdos, va a ofrecer animales inmundos en el altar que es para Dios. Esto es profético, amados hermanos. No me da tiempo explicar todo, nada más un resumen. Quiero concluir. Vaya usted, por favor, a Zacarías 14. Gloria a Dios. Zacarías 14, 2 y 3. Ya estoy por concluir. Si hay partes que a usted de pronto no logra comprender del todo, prometo en otros días ampliar más temas, amén, para ver los tiempos finales. Hoy en día estamos el tiempo de angustia cual nunca antes el mundo haya vivido. Es palabra profética que vendrá más adelante. Zacarías 14, 2 y 3, por favor, y leemos todos juntos la preciosa palabra de Dios. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El Señor Dios Todopoderoso siempre ha ayudado a su pueblo, siempre ha guardado a sus escogidos, ama a su iglesia. Dios Todopoderoso le ama a usted con amor eterno, me ama a mí con amor eterno.
Por lo tanto, hermanos, permanezcamos en esa palabra. Ahí mismo vaya hacia atrás en Zacarías 12, del 8 al 10. Con esta escritura quiero concluir el tema del día de hoy. Santo es el nombre de Jesucristo. Palabra profética que pesa sobre las naciones. Zacarías 12, del 8 al 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que como quien se aflige por el primogénito. Quiero decirle lo siguiente: Dios siempre ha escuchado a sus escogidos y a sus justos. Amada iglesia, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado, pero ahí había una familia que era justa. Por esa familia Dios no cumplió su tiempo, sino primero sacó a la familia, que era la familia de Lot. ¿Sí me explico? Porque Dios es bueno, Dios protege a su iglesia, Dios ayuda a sus hijos. Cuando saca a la familia, entonces vino la calamidad. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, le oraron y le lloraron a Dios, y Dios los sacó, les ayudó. ¿Sí me explico? Y el día de acá, cuando a Israel siempre lo han querido exterminar. Nerón lo quiso hacer, Hitler lo quiso hacer. Las naciones en la batalla de los 6 días que hicieron, se reunieron varios países árabes para querer acabar con Israel. Nadie los ayudó más que el Dios Todopoderoso. En 6 días, a un ejército 5, 6, 7 veces más grande que un pueblo pequeño, Israel, Dios le ayudó a Israel y le ganó a todos esos países árabes. ¿Sí me explico? Pero acá habla esta profecía que vendrá un tiempo que van a intentar acabar de una vez muchas naciones. Se piensa que Rusia va a estar ahí. Imagínense, Rusia es una megapotencia. Se piensa que China va a estar ahí, que la Unión Europea se va a unir. No se sabe si Estados Unidos se va a unir para acabar de una vez con el pueblo de Israel. Y por primera vez ellos van a llorar al ver a sus mujeres violadas, al ver que tienen que correr de su ciudad para ser salvos. Van a llorar y van a derramar lágrimas y van a decir: Jehová Dios. Y por primera vez, escúchame, van a reconocer a Jesucristo y van a llorar y van a decir: ayúdanos. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Dios siempre ha guardado a su iglesia de cualquier angustia, de cualquier calamidad. Y el día de hoy este mensaje no es muy atractivo, un tiempo de angustia cual nunca antes el mundo lo ha vivido, pero la iglesia está reservada para salvación. La iglesia no está considerada, sino todos los rebeldes, impíos y todos aquellos que aman y hacen mentira. Yo le invito el día de hoy que usted consagre su vida y le diga a Dios: gracias, aún si ha pasado prueba, lucha, y dígale: gracias, estoy mejor, porque en usted estoy protegido, porque en usted tengo esperanza, porque en usted tengo salvación. Comparta la palabra, no le cuesta nada. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.